se puede hablar en Cuenta off. uno. Qué barbaridad que dijimos. Aparte, claro, pensamos que nadie nos escucha. ¿Usted escucha lo que dijimos No. ustedes recién? ¿Lo escucharon? La barbaridad que dijimos ustedes. Ya que escuchan el aire es un montón. En realidad hablamos barbaridad nuestra, pero no se puede decir al aire, como siempre. Siempre queda ese misterio. Bueno, momento cultural, esto nunca se dijo en radio, momento cultural en No Sonoras, así que vamos a ponernos serios y a charlar un poquito de ¿qué es? ¿Publicista? En sí, Escritor, cuando recién empecé, millonario. de todo, pasó por todos los lugares, pero es Fowell. Es interesante que también se lo denomina por el apellido. Se llama Rodolfo Enrique, como dije, pero todo el mundo le dijo siempre Fowell. Cuando lo describen en varias notas le ponían adjetivos como semidios colérico, el rabioso, el anticristo, como que también fue, estuvo por ejemplo en la parte, bueno, en trifulcas, digamos, de tele o de conversaciones públicas, decía una mezcla de lobo feroz y jubilado violento. Y fue Fowell contra Piglia, Fowell contra Beatriz Sarlo, Fowell ¿se peleó contra con todos esos? Quintín, Fowell contra Forno, Fowell contra Alan Paul, se peleó con todos. Imagínate que en el 83 publicó una nota en la revista Alfonsina que se llamaba El aborto es cosa de hombres. No, Fowell era aterrador. Buscaba también reacciones en el... Sí, y un tipo Ok. que se manejó siempre estos datos que veíamos en el primer bloque. A los 11 años manejaba un arma. Bueno, en su familia, madre, padre, hijo único en Quilmes. El padre trabajaba, entiendo que tenía una empresa. Y la madre estaba más de ama de casa, pero tenía una tía que le regaló un revólver, un calibre 32 cuando tenía 11 años, pero sin balas. Y él agarró y se compró las balas y tiraba adentro de la habitación sobre un fardo de diarios viejos. O sea, era así. El padre le compró la moto en el 52, en el 55 auto y registro con 14 años. ¿Registro había, loco? Y se negociaba, escúchame, en 1955. En cierta zona de provincia. Ahora, ¿no? Claro. Después, esta es la parte como más de vida, tuvo algunos problemas en la parte motriz al caminar, entonces se dedicó mucho a la natación, después pasó a remar, tuvo su propio velero. Esto de que el secundario lo terminó cuando tenía 15 años, antes se podía hacer esto, te iban adelantando años si vos tenías la capacidad. Entra a medicina, estudia desde los 16 a los 19 y se da cuenta que él no quiere curar gente ni nada, se pasa a letras, ahí siempre criticó él el bodrio de todo lo que es la gente de letras y qué sé yo, y termina pasándose a sociología y se recibe de sociólogo a los 23. En el interín de todo esto se mueve por empresas, marketing, investigación, tiene empresa propia, trabaja para otras empresas. Sí. Imagínate que él es el responsable de El sabor del encuentro, que es el eslogan que tuvo Quilmes, que en sí se hizo para una tabacalera y después se lo venden a Quilmes. Y buscando en una nota que no me acordaba bien la persona Se lo habrán vendido barato. Sí, y no sé si A los niveles sigue de hoy se pagando lo habrán de vendido eso. barato, claro. Y escribía, hay una nota de Rolling Stone, además de unos perfiles que hace Leila Guerrero, hay una de Rolling Stone que es la que se llama Fowell puede fumar abajo del agua, porque realmente Agustín Valle le hace la entrevista mientras Fowell lava el auto en un lavadero, así que, y fuma, y le comenta que también fue el responsable, son todas cosas que no queda registro, entonces es interesante esto porque no aparece en ningún lado. Él es el que hizo del horóscopo Bazooka. ¿Te acordás cuando era el chicle? Bueno, chicle ese Bazooka, invento y todo horóscopo. eso, bueno, eso fue todo Estaba Fowell. la historieta del pibe Bazooka. Y atrás Y tenía, atrás tenía un horóscopo. Bueno, Claro, que todo siempre eso... era tipo medio machirulo el horóscopo. Sí, era medio, Te pero vas bueno. a ganar a la más linda del curso, era, ¿no? Horóscopo así, o sea. Era muy bueno. Fowell tenía muchas ideas y él decía en un momento, era una máquina de hacer guita, pero era una máquina de no cuidarla, la plata. Dice, volví a ganar muchas veces mucha plata, pero perdí el arte de guardarla. Igual tuvo un secuestro virtual de la mujer, tuvo 2 o 3 jodas así importantes, pero ya, bueno, en el 79 empieza a tener publicaciones, después volvemos con el vínculo que tiene con la publicidad. En el primer lugar que se vincula con
con la literatura, pero fuera de él y editarse y todo, es un poco más cuando se hace reconocido, que es bastante grande, es cuando Coca-Cola saca un concurso que se hacía en ese momento sobre cuentos, lo gana Fowl con un cuento que es uno de los recomendados para empezar lectura de Fowl, que es Muchacha Punk. Gana con ese cuento, pero cuando va a la situación de, hola, me van a publicar, Fowl le pide más plata a Coca y no cierran nada. Ese fue el primer encuentro entre, o sea, gana el premio, le iban a darle esa guita y Fowl le dice, ¿lo querés publicar? Y te pido más. La pregunta que surge, Ana, es de todo lo que la primera parte estás contando, él hizo mucha plata como escritor, como publicista. No, como publicista. O sea, no, igual sus novelas, Los Pichiciegos, fue una novela. Pero metió un bestseller solo, por eso vos me dijiste, no, ganó mucha plata muchas veces. Si fue solo un bestseller, imagino que el contrato grande lo habrá tenido una vez. No, pero igual creo que ganó mucha más plata en publicidad o en negocio. Sí, no, el aparte. Negocio de publicidad paga muy bien a la. Dentro de las movidas que tuvo, por ejemplo, hay una parte que escuchando entrevistas le preguntan, ¿fuiste corredor de bolsa? Y él dice, no, fui operador de bolsa. Timbero de bolsa, dice, tenía mucha información interna, o sea, creo que también jugó la de hacer plata por otro lado, pero también perdió todo porque estuvo en la cárcel. En la época de la dictadura, pasa 6 meses en la época del 70, acusado de estafa. En sí, dentro ¿cómo se llama? La agencia, digamos, que él tenía, había ciertas publicidades, más o menos en 1981. Le buscaron la vuelta, decían que usaba los dólares de la inversión publicitaria para presionar sobre los canales de la parte de la guerrilla, qué sé yo. Le cerraron las cuentas bancarias, lo procesaron, lo metieron preso 6 meses y lo acusaron por estafa y subversión económica. En ese tiempo también le sacaron cuenta sus días en la cárcel que había escrito y no dijo no le trataba de recordar, pero lo dejaron afuera. Para que no haya registro, digamos, de nada escrito, ni estuvo muy parado todo ese tiempo. También fumaba mucho, consumía bastante droga. El mito es que Los Pichiciegos lo escribe en 7 días con 20 gramos de cocaína y Muchacha Punk en 3 horas. El mito es ese, Fowl. Y él dice que más de 45 minutos por día no escribe. Y bueno, en su momento tuvo bastantes excesos, como digo, también tuvo una vida vertiginosa. Era un rock and rollero. Y después está interesante que cuando tiene este momento con Coca, la primera vez en su vida, que gana este concurso, que fue es su cuento más, como Los Pichiciegos es su novela más conocida, que eso también está interesante, saber que es una novela que trata de Malvinas, pero que él escribe cuando apenas inicia la guerra, y esta novela tiene igual características que otros libros de él, es anticipatoria. En esa novela, que mismo se edita y todo muy al principio de la guerra, ya se desarrolla una derrota y el estado que tienen las tropas. Él eso ya lo pone en esa novela sin saber qué iba a pasar. Podríamos decir. Pasa mucho en la literatura que la ficción anticipa cosas que después en el devenir van a suceder, de casualidad, de intuición, a dónde lo lleva un poco la situación. Los Pichiciegos es como la novela más conocida, además de por la temática, porque bueno, surgió en el mismo momento y fue como la más lograda en ese contexto. Y después Muchacha Punk, porque es este cuento que le gana a Coca-Cola ese concurso, se hace conocido por eso, pero después no se lo editan porque Fowl pide más plata y negocia. Entonces Fowl lo edita con Mis Muertos Punk, que es un libro que ahora sí se consigue. Pero pasan los años, 30 años más, Fowl sigue siendo Fowl, pero en Coca-Cola cambian los gerentes y nadie se acuerda de nada, como siempre pasa en las multinacionales. No queda registro. No queda registro. Entonces la empresa Santo le propone, es una agencia de publicidad, le propone a Coca-Cola utilizar un poema de Fowl en la Coca-Cola Light. Sin saber todo esto que había pasado. Bueno, tenemos el audio, es Malos Poetas, que es un pedacito de por ahí se lo acuerdan, salió bastante en el 80 y pico de haber salido. Éramos chiquitos nosotros. Sí, no, pero está... Yo por lo menos. ¿Ahí va? Es un... Ahí vamos. Tu amor es una lágrima con sabor a miel. Tienes 2 perlas por ojos y Se necesitan malos poetas. flores por piel.
buenas personas, pero poetas malos. Se necesitan Carlos y Roberto que escriban. Gente que cante al amor adolescente, al autito que nunca lo dejó, a la Coca Light. En los bancos, en las pizzerías de los barrios y en los flippers se buscan poetas, funcionarios, consultores, todo eso sobra. Faltan los poetas, los 1000, los 10.000 malos, cada uno con su orgullo, cada uno armado con su poemita impublicable. Se necesitan para que broten nuevos sentimientos sencillos, nuevos pensamientos inútiles que hagan estallar sobre nosotros las 10.000 flores del poema. Bueno, Fuera ahí. de la letra del poema, del texto del poema, la música, ¿no? Sí, era como, pensá que era una publicidad Crescendo. vieja, sí. Todo el tiempo. Pero bueno, en ese momento tiene la habilidad, la ve. Se la vende. No, hace que su hijo, que es Andy Fowell, mismo ahí cuando lo estábamos buscando en YouTube, figura como subido por él, sea el encargado de hacer la producción. Entonces, por medio de una productora, obviamente. Sí. Entonces, finalmente le vende. Pero le das laburo a mi pibe. Pero le da laburo, o sea, le vende y el comercial, o sea, la licitación para el comercial lo gana Andy Fowell, que es el hijo. Así que digamos que podremos decir que igual este poema, que se llama Poetas Malos, está en, o Malos Poetas, está en YouTube leído por Fowell o está en sus libros, es mucho más extenso y es mucho más rico y lindo y realmente habla de qué lugar ocuparía la poesía o los poetas en la actualidad. Bueno, de Fowell hay muchísimo información así, muchas anécdotas que tiene todo el mundo. Fue un tipo que tuvo mucho mito alrededor, siempre andaba con ciertos autos, vivía en hoteles, cuando se separó más que todo, o sea, un tipo muy que se movía de un lado al otro, siempre tuvo problemas con el cigarrillo, termina muriendo. ¿Vivió en Buenos Aires o en alguna otra ciudad del mundo también? No, casi siempre estuvo en Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. Por lo menos lo que yo estuve investigando, Sí. estuvo casi siempre en Buenos Aires, no tuvo exilio. Y él en su momento, bueno, pasa por distintos lugares, muchos amigos, mucha gente cercana, ayuda a muchos, tal es así que él, no solo escritores, sino también artistas. No sé si ubican el grupo Mondongo, que hace esos cuadros. Fenómeno. Son como esos cuadros que son, por ejemplo, hechos con, no sé, curitas o con botellitas, como que utilizan otro soporte para hacerlo. Bueno, en ese momento no eran tan conocidos. Él es el que hace que digamos, los empiezan a mover en otros círculos. Digamos, siempre usó lo que a donde él pudo llegar para ayudar a... Se llevaba bien con los nuevos jóvenes, pero no con los que eran más contemporáneos de él. Es así que cuando muere de un efisema pulmonar, el 21 de agosto del... Sí. Bueno, cuando lo entrevista, hay una entrevista que estaba leyendo, cuando le entrevista a Leila Guerrero, dice que llega a la casa y Fowell, que se tenía que operar las... venas ilíacas, creo que se llaman, porque si no lo tenían que cortar las todo piernas, tapado. no sé cómo era. Lo que hacía era seguir fumando y perforaba el cigarrillo La con nicotina. alfileres para que tragar menos humo. Claro. No, siempre fue un tipo, pero bueno. Murió en la de él. Sí, digamos, fue lo que fue y ahí había un cuadro porque se hizo el velorio en la Biblioteca Nacional y estaba la cara de él hecha toda por este grupo con hilos de colores que se llama Mondongo. Y una notita así de color dentro de sus amistades, una de las casas que le prestaron, pues, esto de que tenía y después no tenía nada y además tenía que mantener a sus hijos y todas las cosas. Uno que le presta alguna vez el departamento es amigo de Adrián Darge, los de los Es amigo de Babasónicos. Claro, ahí hablaba un poco de la relación con los jóvenes, porque Claro. Árgelos hoy Sí. tiene 50 y pico de años, Por eso. pero Y es más, en Infame, en el tema putita, la frase piel donde rosa la bambula, Sí. esa frase es de este libro que no se consigue, que yo conseguí uno, que se llama La experiencia A 9.000 sensible, a 9.000 pesos, pues lo voy a comprar igual, La experiencia sensible, que lo edita en 2001. Esa frase es de un texto de Fowell. Ellos son amigos y ahí es como un homenaje. Sí, Fowell es un tipo que se ha vinculado mucho con distintos géneros y cosas. Gana el premio, la beca Guggenheim en el 2003 y en el 2004 el Premio Nacional de Literatura. Para arrancar, tiene poesía por un lado, tiene cuentos escribió de y muy joven, tiene ¿no? novelas. Escribió de muy O joven, sea, escribió mucho. pero publicó de muy grande. Público muy grande. Pero bueno, para arrancar, como decir, bueno... ¿Y hoy qué editorial tendrá los...?
No, Las Pelliciegos ha salido por varios lugares, pero estuvo en Interzona, ahora Alfaguara hizo una compilación de todos sus cuentos. Ok. Pero en esa misma compilación está, por ejemplo, Roberto Art, Cortázar, como es una compilación bastante importante. Una ensalada. Igual Sí, es eso, ¿no? pero importante. Pero Para los que les después, gusta la literatura, tener un libro así Sí. es como tener un grandes éxitos, ¿no? Un sí, greatest hits. como pero la Más allá de realidad los es que son todos con editoriales chiquitas, al punto del que te digo que es la experiencia sensible. Yo estuve buscando por todos lados y todavía sigue existiendo solo la primera edición y se consigue usado y debe haber 5 en Mercado Libre, nada más. No sabe quién tiene los derechos de ese libro, que Sí. no para usted. Y porque son todas Mondadori, algunas hizo afuera, eran todas editoriales como chiquitas. Claro, lo debe tener una persona que no le interesa para nada Sí, editarlo. pero sigue siendo Fowell y ahí es como... Es una mina de oro. Lo que pasa es que capaz que no hay nadie que No, le y diga, aparte che, mirá. para difundir, porque yo, por ejemplo, ahora quería conseguir ciertas cosas porque leí lo clásico y es muy difícil. Querías meterte un poco más de lleno en la... Para arrancar con Fowell, no sé, sugerencia, leer... ¿Pichiciegos? No, antes de Ok. Pichiciegos, leer primero La larga risa de todos estos años, ese cuento. Que es de un vínculo y hay un tema de género que ¿Y se está muy consigue o que paga interesante. 9 No, lucas ese eso? yo esos 3 los tengo en digital si alguno lo quiere. No vas a gastar 9 lucas. Estos están en, A la en los gente de... No, y todos estos se consiguen por internet. Muchacha Punk, segundo, y después Y en otro... Kindle debe haber también. Sí, Ok. sí. Y después hay uno muy interesante que se llama La Cola, que es un periodista que hace todo el cuento. El periodista es el protagonista y todo el cuento él se mete mucho en estas cosas, es la cola en el velorio de Perón. Y él se quiere levantar una mina, está muy metido siempre en el levante y todas las cosas. Así que empezar por esos 3 cuentos es muy interesante y después agarrar Los Pichiciegos y de ahí para adelante. O sea, era un seductor. No, Mujeriego. en sus cuentos. Después a nivel, aparentemente tuvo 2 matrimonios, distintos Sí. hijos, pero fue un tipo que no se habla tanto del tema. Pero siempre sus personajes tienen un lado muy erótico, sensual, sin que sea esa la temática, pero siempre hay algo que anda dando vueltas. Por lo menos en algunos que yo leí, tiene más ese tono. Pero la verdad que Fowell es un tipo que hay que leerlo. Debe haber algún documental, Ana, de eso, Y pues de Fowell. Ahora en el encuentro no hizo ningún... Alguien debe haber hecho algún documental. Y debe haber mucho material también guardado porque es bastante contemporáneo y al haberse dedicado a la publicidad pienso que debe haber bastante material, mismo el hijo, la hija también puede ser, Vera, que esté vinculada con esa parte, pero era... Vamos a buscar. Hay una parte de una entrevista, al poquito tiempo que él falleció, Vera Fowell escribe, no me acuerdo si era para Página 12, pero para algún lugar escribe una nota y decía, no sé, la hija de Fowell es como querer hacer cine y ser el hijo de, no sé, de Scorsese. de Scorsese. Bueno, y decía, y ser la hija de Fowell es como ser la hija de un animal, como que siempre el padre era un montón Y y sí, es estaba como- muy presente y sí. sí, un tipo como Como muy... los deportes, ¿no? Los hijos de... Muy difícil. Por eso también cuando muere Fowell es como que acaba un mundo, porque el tipo todo el tiempo en la escena pública, si bien hay una reflexión que hacen en una entrevista que dicen era o no era políticamente correcto y Leila Guerriero dice es como pensar si un asesino serial es políticamente correcto, o sea no le cabe digamos porque ya está fuera, digamos, está jugando desde otro lado, digamos, no... Hay ciertos... Yo creo que Fowell, por lo que contás, yo conozco poco, es esos personajes que no podés, o sea, evaluarlo No. desde la moral, el civismo y las buenas costumbres. O sea, No. hay que quererlo como es, podés tomar cualquier parte, hay partes buenas, partes malas, porque vos me decís, se tomó 20 gramos de cocaína y escribió un libro, hay un mito. O sea, políticamente es incorrecto, pero dio una obra que mostró un montón de facetas de un calvario Sí. como fue la Guerra de Malvinas. Después, por otro lado, no sé... Se metió en el mundo de ayudó la a los amigos, publicidad. Sí, te enviaba fue un la tipo... bolsa, o sea, tenía Sí, luces y no estaba sombras. en el mundo snob, digamos, de todo el mundillo literario. Se desmarcó bastante y tenía una vida bastante más real. No transó con las grandes editoriales en su momento. Es que los grandes son así, o sea, de la literatura, Después- de cualquier tipo de arte o... Los grandes, o sea, tienen luces y tienen sombras y son muy reactivos a la industria. Sí, y aparte de esto de tener como esa violencia, digamos, en
en el medio público y salir a hablar y todo, bueno, Y también... pelearse con todos los que peleó. Claro. Lo que nombraste al principio de la sección. Por eso, digo, también tiene que ver con un personaje público y con alguien que había pasado por otros lugares, un tipo que trabajó en agencia de publicidad, que se hizo desde otros lugares, es como que se mueve distinto, no le interesaba todo esto. Por ejemplo, hay una parte que le empiezan a rebotar los cuentos en la editorial y en una editorial le dicen, bueno, pero si quiere ponga la plata y edíteselo Sí. usted. Y Fowell le dice, si yo tengo que poner plata, te compro la editorial, no te pago el libro. Claro. ¿Entendés? Juega en Bueno, otro... vimos una serie sobre Sí. eso, ¿no? Hace poquito, Muy Anarquía, que vos también la estabas Sí, viendo. sí. Donde la editorial toma esa decisión. Pero bueno, de que los editores, de que los escritores se paguen sus se pagan su derechos. premio. Pero bueno, un gran escritor para conocer y para conocer su vida y para irse metiendo y estaría bueno que reediten. Yo ahora, revisando todo lo viejo, me doy cuenta que hay, fuera de esto de Alfaguara, como decís, de los cuentitos, los cuentos bien, todos los cuentos completos. Hay algo... Esas sí. ediciones, no sé, o sea, son Pero- contratos, esos contratos que te hacen firmar cualquier cosa, es como... Pero hay muchísimo. Fuera de Los Pichiciegos, que es la En conocida, la hay música mil pasa con cosas que Piazzolla, no hay pasa- nada para... En la música pasa con Piazzolla, Sí. con algunos otros artistas o Elvis, que vos ves, sacan disco y disco y disco y disco, o ahora Bowie, discos de disco, y vos decís, ¿será la voz de él? Porque ya llega un momento que está todo tan deformado. Y esto es lo mismo, o sea, te juntan cuentos de Cortázar con sí. de Borges, con Foucault. No, igual la compilación está bien hecha, pero es una lástima que Alfaguara, igual no importa, lo tendría que hacer otras editoriales que tienen los derechos. Salió esa compilación como wow, y cuando uno se pone a investigar hay toda una parte de novelas y todo que no está ni ediciones de medio pelo, pues están las 3-4 usadas que quedaron de resto de cuando se editó. Por ahí es un buen material y es un gran autor para volver a editar. Muy bien, bueno. ¿Algo más ha quedado? No. ¿No quedó más nada? ¿Alguna bien. anécdota más? La pelea con Sardo me gusta. No, Con Sardo toda me la gustaría vida ver. pensé, pero no lo pude encontrar, que hay una publicidad que fue muy conocida. Sí. ¿Cuál? Fue de los años. Vos estabas mirando la televisión Sí, y de repente la pantalla se ponía toda una lluvia. sí. Tush, y después aparecía y decía en letras blancas, Itachi o nada que ver. O sea, te sacaban de pantalla y después... Y siempre pensé que era Buenos de televisores Fowell. los Itachi. Sí, y siempre pensé que era de Fowell, pero no pude encontrar en ninguna entrevista Que se le acredita que a él. se le acredite a él ni se le acredite a nadie. Me acuerdo yo que me quedó y que fue como re mítica esa publicidad, pero nadie se la acredita. Así que bueno, tendré que hablar con alguien de publicidad que me ayude. ¿Tenés publicitas, amigo? Sí, alguna así de gráfica que por ahí sepan algo. Muy bien. Bueno, vamos... Allá lo tengo Juan Pablo. Vamos a cerrar primero. Rodolfo Fodwill. Más información. Hay una columna en la web nosonoras.com.ar donde ahí también linkea Ana un poco el marketing con la literatura. Hay varios ejemplos. Así que hay videos para ver. Bastante interactiva la nota. Así que la recomendamos ahí, que la hemos subido anoche. Así que bueno, ahí le damos cierre a la parte cultural en No Sonoras. ¿Qué haces, Juan? Acércate al micrófono. ¿Estás bien? Buenas. ¿Cómo les ¿Perdió va? estudiante? ¿Cómo? ¿Perdió estudiante? Perdimos, sí, 2-1. O sea, si pierden el fin de semana, la semana, el técnico... lo No, limpian. no sé. ¿Tenés ganas de que se vaya? No tengo ganas de decir. O sea, vos el técnico te está en el campeonato buceando en la mitad de tabla. Sí. Y él te deja fuera de la Copa Libertadores, ya está. ¿Para qué lo querés al técnico? Bueno, tengo una espalda grande. Vamos a ver. ¿Qué ganó? No, no nada, pero. No, espalda tiene Gallardo que puede hacer No, cualquier- nada. cualquier barbaridad. Ese, pero O sea, es Miolán, se cayó. por eso digo, Bataglia puede tener. ¿No tiene espalda Bataglia, que es uno de los más campeones de la historia de Boca? Sí. O sea, Sí. Así que el Zielinski puede ser el miércoles, el jueves. Vamos a ver, tranquilamente. vamos a ver. O sea, así que no te digo más. Bueno, escúchame, para adelantar un poco, porque intentamos vender la sección de Assange, pero nos faltaba información. ¿Julián ya está en Estados Unidos o lo están por sacar? No, hace unos días presentó la apelación. ¿Otra más? ¿Cuántas Sí. apelaciones presentó ya? Y hay vericuetos, ¿vio? Pero lo más posible es que sí. O sea, ya está, ¿no ¿es la última que le queda o...? No, esta que presentó, sí. Es la última. Sí. Y todo parecía indicar que sí. Pero bueno, hay mucha presión. Hoy López Obrador dijo, si lo condenan a Assange, hay que derribar la Estatua de la Libertad, algo así. O sea, el nivel de... Assange tiene, López Obrador tiene varios quilombos. Podría ocuparse de los de él, ¿no? Más que derribar la Estatua de la Libertad. Aparte, si osás poner un dedo sobre la Estatua de la Libertad, yo creo que te tironean todos. ¿No? No, para que veamos que no es que le importa a 4 gatos locos el tema, sino que hay un rebote muy fuerte a nivel mundial.
Hay muchos países que se ocupan de cosas porque no se quieren ocupar de lo de ellos. Bueno, O es sea, una manera de obviamente verlo. es una personalidad muy importante por todo lo que destapó, pero Así me parece es. que hay ciertos países que tienen que ocuparse un poco puertas para adentro y dejar que la justicia actúe acá, aunque la justicia ya mostró sus cartas, ¿no? Acá Sí, el tema que de justicia tiene poco. tiene un poco de justicia, pero bueno, nada, no queda otra. ¿Qué queda para hacer? No, Assange ya sabe que vivir así toda la vida no va a poder vivir. Como No, sabe. no, está claro. Pero. Es Sí, no, injusto. entiendo el punto, pero. Nada, es gravísimo. Ahora vamos a ver bien todo lo que ha pasado en estos años. Me cuesta encontrar un Se casó, antecedente. tuvo hijos, ¿no? En la embajada. Él tuvo 2 hijos Tuvo- en la mientras estaba en Eso la es una de embajada las en cosas que más Londres, me llamó la atención. con su abogada. Con su abogada. Sí. ¿Sigue siendo abogada? Ella sí. Ok. Sí. Qué vida, por favor. Tremendo. Me erizó la piel más una vez mientras hacía la columna. del tema Hay porque un par de documentales de bueno, Hay un- primero sí. de los leaks y después de su vida. Después el que conozco, post-leak. no lo vi, pero el que conozco es Robamos Secretos en Netflix. Está en Netflix, entiendo. Me hubiese gustado verlo para la columna, no llegué a tiempo, pero ¿Cómo no dicen que es muy bueno. No tenés que decir eso, vos tenés si lo viste. Siempre ¿Cómo? la gente le tenés que mentir. No, Vos no, tenés que después decir, ya me Sí, lo vi, preguntan. está muy bueno. Vos tenés que los críticos de cine como Vicky, como Sí. Diego, Sí. que nos están escuchando ahora, ven todas las películas. No ven, la mitad te la inventan. Es como los que hablan de fútbol. Vos tenés que miran. Vos ¿No decís que- Gustavo López mira lo No, pero ¿cuántos muy los 14 jugado un partidos? documental. No mira los 14, mira uno. El que relata, no mira ninguno. Y lee mentira. crónica después. Y lee crónicas. Ve los highlights en el canal de YouTube como Claro, hago yo. ahí está. Así que Qué turbio. bueno, hablando de turbio, vamos a escuchar a Tom Jones, que es medio turbio, pero es un temazo este vamos a escuchar. Tom Jones, Sex Bomb, que tiene un video medio, no me acuerdo, era medio polémico, se usaba. Pero bueno, me acuerdo que lo usaba, en Zap lo usaban a veces cuando entraba alguna chica y ponían este tema, esas cosas. Mira. Programamos Zap. Con las mozas. Tenemos una sección de Zap, lo hizo Juan Martín, de la Enciclopedia Inútil. Pero bueno, vamos a escuchar eso, Tom Jones, separador, y vemos si sale la nota. Si no, Juan te va a tener por la 10. Así que vamos con más no sonora y ya venimos.